Vale, quiero proponer un escenario a quienes nos escuchan hoy. Imagina ir al hospital con un dolor absolutamente insoportable. Un dolor de esos que no te dejan ni pensar con claridad. Ujú, el típico dolor agudo que te paraliza, claro. Exacto. Y el médico, en un entorno súper moderno, lleno de pantallas, equipos de última generación, pues en lugar de darte la típica pastilla sintética, te receta vaporizar las flores secas de una planta. Suena un poco a remedio de curandero de hace 2 siglos, la verdad. Ya, suena totalmente a eso. Pues resulta que es la vanguardia absoluta de la farmacología de este año, del 2025. Y fíjate que es un salto conceptual gigantesco, porque, a ver, históricamente, cuando entramos en el terreno de la medicina botánica, el panorama terapéutico siempre ha sido, bueno, para ser amables, bastante turbio. Muy turbio, sí. Carecía por completo de la estandarización que le exigimos normalmente a cualquier otro tratamiento médico. Desde luego. Y por eso el tema que traemos hoy me parece tan revelador. Tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinantes. Hay notas de investigación, artículos clínicos y como pieza central el texto técnico del nuevo decreto 1138 del año 2025 de Colombia. Que es un texto denso pero interesantísimo. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto. Porque nuestra misión en la inmersión de hoy es decodificar exactamente cómo una planta ha pasado de tener un estatus anecdótico a convertirse en una herramienta farmacéutica de altísima precisión. O sea, ya no hablamos de medicina alternativa, sino de algoritmos clínicos súper estrictos, medidos miligramo a miligramo. Es que ese es el cambio de paradigma fundamental aquí. El objetivo de analizar estos documentos no es simplemente leernos una lista aburrida de normas burocráticas, sino comprender el porqué biológico y el porqué médico detrás de estas decisiones. Claro. La ciencia médica tiene la titánica tarea de coger información increíblemente compleja, con todas las variables impredecibles que tiene una planta, y organizarlas de manera que se puedan aplicar de forma 100% segura en un paciente. Lo que hace este decreto es, esencialmente, poner orden científico dentro del caos. Pero claro, a ver, para entender cómo funciona este nivel de precisión dentro del cuerpo, los documentos señalan que primero hay que controlar de forma drástica de dónde viene físicamente el producto. Las reglas del juego acaban de cambiar por completo. Radicalmente, sí. Provenga única y exclusivamente de cultivos nacionales con licencia. Si conectamos esto con el panorama general, cobra un sentido inmenso. O sea, desde la perspectiva de la gestión del riesgo territorial en salud pública, la trazabilidad absoluta es innegociable. Pensemos en un centro de atención primaria. Ujú. No puedes permitirte variaciones en la concentración de un lote a otro cuando estás tratando patologías graves. Y la precisión no empieza en el laboratorio, empieza en la tierra. Ya, claro. Si el suelo tiene metales pesados, la planta se los bebe todos. Exacto. La planta los absorbe como una esponja. Por eso se exige un control nacional tan férreo. Y aquí entran a juego dos siglas que las fuentes mencionan sin parar: el INVIMA y el ICA. El INVIMA es la autoridad sanitaria, el equivalente a las agencias que aprueban los medicamentos de toda la vida. Pero el ICA es el Instituto Colombiano Agropecuario. Es fascinante que una prescripción médica requiera la supervisión de un instituto agrícola. Choca un poco al principio, sí. Pero tiene todo el sentido si la materia prima es una semilla. Además, el decreto exige que los productos sean, y cito textualmente, fórmulas magistrales, elaboradas en lugares con certificado de buenas prácticas de elaboración. Yo he tenido que buscar esto de las fórmulas magistrales. ¿Y qué encontraste? Pues básicamente significa que no es una caja genérica que se fabrica en masa en una nave industrial, sino un medicamento preparado a medida por un farmacéutico para un paciente específico, siguiendo la receta exacta del médico. Exactamente. Es la antítesis de ir a la farmacia por un ibuprofeno estándar. Es medicina verdaderamente personalizada. Y hay un detalle que a mí me ha roto los esquemas. El decreto permite que la flor seca en sí misma sea considerado un producto terminado, siempre y cuando tenga este doble control del INVIMA y el ICA. Es, o sea, como si aplicáramos el concepto de la alta gastronomía de kilómetro cero o de la granja a la mesa, pero llevado al extremo de la medicina de precisión. Me gusta esa analogía. Te aseguras de que cada paso, desde la semilla hasta el frasco del paciente, esté vigilado con lupa. Es que esa vigilancia extrema es la única manera de que el médico sepa con absoluta certeza qué está prescribiendo. Exigir esos certificados evita adulteraciones en la cadena de suministro.
Si el médico no sabe exactamente qué moléculas entran en el frasco, es biológicamente imposible predecir cómo van a interactuar en el cuerpo del paciente. Y eso nos lleva directamente a la siguiente fase, porque una vez que garantizas que la planta está controlada a nivel molecular, las opciones de cómo introducirla en el cuerpo se amplían un montón. Las fuentes detallan un menú de opciones donde el factor tiempo lo es absolutamente todo. El tiempo es la clave, sí. Y aquí me gustaría entender el mecanismo, porque solemos pensar que una pastilla es igual a un jarabe, pero resulta que nuestro cuerpo no los trata igual ni de broma. En absoluto. Y aquí entramos de lleno en la farmacocinética. Explicado de forma sencilla, es el viaje que hace el compuesto desde que entra por la boca o por los pulmones hasta que llega al cerebro y cómo el hígado lo procesa por el camino. Vale. El tema es que los cannabinoides son lipofílicos, es decir, se adhieren a las grasas, no al agua. Y esto cambia por completo cómo se absorben. A ver si lo entiendo con los ejemplos del texto. Por un lado tenemos las cápsulas por vía oral. El documento dice que tienen un inicio de acción lentísimo, entre 60 y 120 minutos, pero el efecto dura de 8 a 12 horas. ¿Por qué tardan tanto en hacer efecto? Por un proceso que llamamos el efecto de primer paso hepático. Cuando te tragas una cápsula, tiene que sobrevivir a los ácidos del estómago, pasar al intestino y desde ahí la sangre la lleva directamente al hígado. La aduana del cuerpo. Tal cual. El hígado actúa como una aduana muy estricta y metaboliza o destruye directamente una gran parte del medicamento antes de dejar que el resto pase a la circulación general. Ese viaje intestinal y hepático es lo que consume esas 2 horas. Por eso estas cápsulas se usan para controlar síntomas constantes a largo plazo, como la espasticidad. ¿Qué es esta rigidez muscular tan severa y los espasmos que sufren, por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple? Vale, ahí tiene sentido querer un efecto de fondo que te cubra todo el día. Claro, necesitas estabilidad. Luego, las fuentes mencionan los aceites o las gotas sublinguales. Estas tardan menos, entre 15 y 45 minutos, y duran de 4 a 8 horas. Supongo que es porque evitan esa aduana del hígado al principio, ¿no? Correcto. Al poner las gotas debajo de la lengua, los compuestos atraviesan la mucosa oral y entran directamente en el torrente sanguíneo. Esquivan el sistema digestivo en esa primera fase. Es un equilibrio muy útil para cosas como el dolor crónico, la ansiedad o el insomnio. También están los tópicos, los geles y cremas para el dolor articular localizado. Pero aquí es donde se pone realmente interesante y donde volvemos a la premisa con la que empezamos hoy. La vaporización de la flor seca. Aquí cambia todo. Los datos clínicos indican un inicio de acción ultra rápido, de 1 a 5 minutos, y dura 2 o 3 horas. Pero, a ver, yo me pongo en la piel de alguien que lee esto y me pregunto, ¿cómo se justifica clínicamente que un médico recete inhalar vapor en lugar de dar una medicación convencional? Sigue sonando chocante. Suena chocante hasta que entiendes la urgencia implacable de ciertos síntomas. Imagina el contexto de un paciente oncológico. Vale. Está experimentando lo que en medicina llamamos dolor irruptivo. Es un pico de dolor insoportable que atraviesa su medicación base. O quizás sufre náuseas incontrolables inducidas por la quimioterapia que le impiden tragar absolutamente nada. En ese escenario, decirle al paciente que se tome una cápsula y espere 2 horas sufriendo un tormento es clínica y éticamente inviable. Sería una tortura, es una eternidad. Exactamente. Por eso esos 1 a 5 minutos de la vía inhalada justifican plenamente la decisión del médico. Al vaporizar, los compuestos entran a los alvéolos pulmonares, que tienen una superficie de absorción masiva y muchísimos vasos sanguíneos. Pasan a la sangre y al cerebro casi instantáneamente. Como una vía intravenosa. Exacto, como una vía intravenosa pero sin usar agujas. Es una herramienta de rescate vital. Madre mía, explicado así, la lógica es aplastante. El formato no es una cuestión de moda, es una necesidad biológica dictada por el síntoma. Pero claro, entender si es gota, cápsula o vapor es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es saber exactamente qué moléculas van dentro de ese formato. Y ahí entramos en la química pura. Exacto. Y nos lleva al estricto árbol de decisiones que tiene que seguir el médico. Porque las fuentes dejan clarísimo que esto no es barra libre para recetarlo a cualquiera que pase por la puerta. Ni muchísimo menos. Hay un algoritmo clínico muy definido. Antes de siquiera plantearse qué recetar,
El médico debe descartar las contraindicaciones absolutas. Sí, las detalla exhaustivamente. Pacientes con psicosis activa, arritmias inestables, mujeres en embarazo, lactancia y personas con enfermedad hepática severa. Si existe algo de esto, se acabó la conversación. No hay prescripción. El riesgo supera con creces cualquier beneficio, así que se descarta. Pero si el paciente es apto, el médico tiene que elegir entre tres grandes categorías. Las llaman quimiotipos y se basan en la proporción entre el CBD y el THC. Y elegir bien el quimiotipo determina la interacción exacta que buscamos en el sistema nervioso. Pues empecemos por el tipo 3, que es predominante en CBD. El documento recalca que no es psicoactivo y se prescribe para ansiedad, inflamación y, algo que me ha dejado asombrada, para ciertas epilepsias refractarias severas en la infancia. Sí, como el síndrome de Lennox-Gastaut o el síndrome de Dravet, son patologías neurológicas devastadoras. Totalmente. Hablamos de niños que pueden sufrir decenas de convulsiones al día, donde los fármacos anticonvulsivantes tradicionales fracasan estrepitosamente. Pues bien, el CBD puro ha demostrado estabilizar la excitabilidad eléctrica de las neuronas en estos casos específicos. Literalmente, le cambia la vida a esos pacientes. Es increíble lo que puede hacer. Luego pasamos al tipo 2, que es un quimiotipo balanceado, ratio 1:1. Tiene la misma cantidad de CBD que de THC. Las fuentes indican que busca un punto de equilibrio, dando eficacia analgésica, pero con menor riesgo de alteraciones mentales. Se usa sobre todo para dolor neuropático crónico y espasticidad. Es el término medio perfecto. El CBD actúa mitigando algunos de los efectos psicoactivos del THC, mientras que ambos trabajan en equipo para bloquear las señales de dolor en los nervios que están dañados. Y por último llegamos al tipo UI, el predominante en THC. Este sí es altamente psicoactivo y el documento lo reserva de forma muy estricta para casos graves. Dolor oncológico severo, náuseas que no responden a nada y caquexia. Pero, a ver, me detengo un segundo aquí, como abogada del diablo. Dime. Si el tipo I está lleno de THC, que es precisamente la molécula que altera la mente, la que te da el colocón, pues mucha gente que escuche esto va a pensar, bueno, esto es simplemente la marihuana recreativa de siempre, pero con una bata médica puesta para que parezca oficial. ¿Cómo justifican ese uso desde una perspectiva puramente clínica? Lo fascinante de esto es cómo la bioquímica pura desmonta por completo ese mito. No tiene absolutamente nada que ver con buscar una experiencia recreativa. Ya. Para un paciente oncológico refractario, es decir, alguien cuyo cuerpo ya rechaza los tratamientos convencionales, los efectos neurológicos del THC son, literalmente, mecanismos de supervivencia. ¿Mecanismos de supervivencia? ¿En qué sentido? Hablemos de la caquexia que acabas de mencionar. Es un síndrome de desgaste físico muy severo, una pérdida extrema de masa muscular y de grasa que acompaña a los cánceres avanzados. El paciente pierde por completo el deseo de comer. Claro, el cuerpo se apaga. Se apaga. Sí, de hecho solo ver un plato de comida les produce náuseas violentas. Y resulta que el THC tiene una capacidad comprobada para estimular unos receptores específicos en el cerebro que regulan el apetito, y simultáneamente suprime el centro del vómito en el tronco encefálico. ¡Qué barbaridad! Y a la vez ofrece una potencia analgésica brutal para un dolor que a veces ni siquiera los parches de morfina logran apagar del todo. O sea que el objetivo terapéutico no es la alteración mental en sí misma. Ya veo. Y precisamente debido a su potencia psicoactiva, requiere una monitorización médica estrechísima. Esto es farmacología dura, no es un pasatiempo. Visto así, el estigma desaparece por completo frente a la urgencia médica. ¿Vale? Entonces ya tenemos el marco legal blindado, tenemos la vía de administración calculada según la urgencia de los síntomas y tenemos la química exacta gracias a los quimiotipos. Todo bajo control. Pico. Las fuentes internacionales resumen la estrategia en una frase en inglés muy clara. Start low, go slow. Empezar con dosis muy bajas e ir muy despacio. Y esa cautela tan extrema se debe a uno de los fenómenos más peculiares de la farmacología de los cannabinoides, que es la respuesta bifásica. En medicina la conocemos comúnmente como la curva en J. Esto es algo que va en contra de todo lo que solemos asumir en casa. Explicar la curva en J es vital porque rompe esa regla de oro de la medicina de andar por casa que dice, bueno, si me duele mucho, me tomo el doble de pastillas para que me haga más efecto. Un error clásico y muy peligroso aquí. La respuesta a estos compuestos varía enormemente de una persona a otra. Y detallan una fase de titulación, que es el ajuste de dosis, que es súper minuciosa. Fíjate, la primera semana el médico manda 1 o 2 gotas por la noche,
que son apenas 2 o 3 miligramos, y solo observa cómo duerme el paciente. Son dosis prácticamente submínimas. Están diseñadas solo para ir acostumbrando a los receptores del cuerpo. Exacto. Luego, la segunda semana, suben a 2 gotas cada 12 horas. Y en la tercera semana ajustan la dosis cada 8 horas, buscando lo que los médicos llaman el punto dulce. Es la dosis mínima efectiva que suele tener un tope de 10 a 15 gotas al día. Y recalcan que hay que fraccionar las tomas para mantener niveles estables en sangre. Y el motivo biológico por el que no puedes simplemente dar una dosis alta desde el día 1 es precisamente esa curva en J. Los receptores del sistema endocannabinoides se saturan rapidísimo. Entonces, ¿qué significa todo esto de la curva en J en la práctica? A ver, leyendo esto me imaginaba que es como intentar sintonizar una de esas radios antiguas, analógicas, de las que tienen una rueda hipersensible. Me encanta esa imagen. Estás buscando una emisora específica entre un montón de ruido. Empiezas a girar el dial milímetro a milímetro. Si encuentras ese punto dulce, la señal es nítida, escuchas la música perfecta, ese sería el alivio del dolor. Pero si te emocionas y giras la rueda 1 milímetro de más, pierdes la frecuencia por completo y lo único que entra es estática pura y ruido ensordecedor. Es una analogía brillante. En una curva farmacológica tradicional, si aumentas la dosis, el beneficio aumenta hasta que simplemente hace tope y deja de hacer más efecto. Claro, te tomas un paracetamol de más y bueno, no pasa mucho. Pero con la curva en J de los cannabinoides, si superas ese milímetro de la radio, si te pasas de dosis, no solo dejas de obtener beneficios, sino que el efecto terapéutico se invierte y el síntoma empeora drásticamente. ¡Madre mía! O sea, una dosis baja puede relajar y aliviar la ansiedad, pero si te pasas esa misma molécula en una dosis alta, puede provocar taquicardia y desencadenar un ataque de pánico severo. ¡Qué locura! O sea, más no es mejor, más lo arruina todo. Y por lo que veo en las notas, este delicado equilibrio de la dosis se complica exponencialmente cuando metemos la última variable en la ecuación, las interacciones con otros medicamentos. Y ese es el gran tema. Las fuentes ponen una señal de alerta roja gigante en este apartado. Hablan del peligro con algo llamado el citocromo P450 y específicamente mencionan unas enzimas, la CYP3A4 y la CYP2C19. Confieso que al principio esto me sonaba chino básico. Es normal, pero es sin duda la parte más crítica para la seguridad del paciente. Y es donde el médico de atención primaria tiene que demostrar que sabe lo que hace. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo gestionamos los hígados de nuestros pacientes. ¿Por qué el hígado? Porque el citocromo P450 es esencialmente la gran fábrica química de nuestro hígado. Es un complejo sistema de enzimas responsable de procesar, descomponer y eliminar la inmensa mayoría de los medicamentos sintéticos que tomamos a diario. Y el peligro está en que el CBD, aunque sea un compuesto natural, puede alterar este procesamiento en el hígado, ¿verdad? Exactamente. El CBD es lo que en farmacología llamamos un inhibidor competitivo de estas enzimas específicas. Imagina que el hígado es una autopista principal con una línea de peajes. Vale, me lo imagino. Cada enzima es una cabina de peaje por donde los medicamentos tienen que pagar su cuota para salir del cuerpo. Pues bien, el CBD llega y decide bloquear o ralentizar varias de esas cabinas de peaje. O sea que los otros medicamentos se quedan atrapados en la autopista. Exacto. Se produce un atasco metabólico masivo. Esos otros fármacos se acumulan en el torrente sanguíneo porque no se eliminan a tiempo, y sus niveles plasmáticos aumentan a concentraciones que son potencialmente tóxicas. Y los documentos mencionan fármacos muy comunes, pero increíblemente delicados. Hablan de la warfarina, que es un anticoagulante, y del plovazán y el valproato, que son para las convulsiones. Y claro, si lo piensas, esto afecta directamente a la realidad de muchísima gente en su casa. Es que este es el mayor desafío en las consultas de hoy en día. Pensemos en un paciente de la tercera edad que, como es tristemente habitual, está polimedicado. Toma un montón de pastillas. Claro. Toma una pastilla para la tensión, otro para el corazón y warfarina para evitar trombos. Si alguien de su familia, pensando que, bueno, como es una planta es inofensivo, le da unas gotas de aceite de CBD muy concentrado para sus dolores de rodilla y no tiene en cuenta este atasco en los peajes del hígado, los niveles de warfarina en su sangre podrían multiplicarse y de repente un simple remedio casero para el dolor articular provoca un riesgo inminente de una hemorragia interna severa. Fíjate, esto conecta muchísimo con algo que todos hemos vivido.
Es exactamente la razón por la que, cuando vas a operarte o vas a un especialista, siempre te preguntan de forma muy pesada: «Oiga, ¿está tomando algún suplemento herbal o algo natural?». Siempre lo pregunten, sí. Porque asumimos que lo natural es inocuo, pero bioquímicamente es un compuesto activo que se está peleando por el mismo espacio en el hígado que una pastilla química de laboratorio. Por eso el decreto subraya que el enfoque debe ser de alta vigilancia metabólica. Prescribir estos compuestos exige revisar al milímetro el historial del paciente, hacer analíticas constantes de función hepática y ajustar la dosis. Es un verdadero acto de precisión molecular. Empezamos viendo cómo el decreto 1138 de Colombia impone una trazabilidad radical de la semilla al frasco, forzando los cultivos nacionales para evitar impurezas. Ujú. Luego desgranamos cómo los médicos descartan riesgos absolutos y usan el algoritmo de quimiotipos para elegir la proporción química exacta según la enfermedad de cada persona. Y finalmente hemos navegado por la inmensa complejidad del tratamiento en sí, desde la urgencia de unos pulmones absorbiendo vapor en apenas 5 minutos, hasta esa vigilancia extrema que requiere el hígado para evitar un choque letal en los peajes metabólicos. Todo esto demuestra el inmenso valor de acercarnos a estos temas desde el rigor científico puro y duro, y no desde el prejuicio o las creencias populares. Desmonta los estigmas y prueba que la medicina moderna está adoptando enfoques hiperpersonalizados, todo basado estrictamente en respuestas enzimáticas y evidencia metabólica. Es, en resumen, la evolución definitiva. Hemos pasado de la botánica empírica casi de ensayo y error de hace siglos a la verdadera farmacología de precisión de nuestro tiempo. Y a lo largo de esta charla hemos vuelto una y otra vez a ese protocolo tan minucioso, el de empezar con dosis ínfimas, de buscar a ciegas ese escurridizo punto dulce en la famosa curva en J, nos demuestra de forma irrefutable que la reacción a estas moléculas es totalmente exclusiva del metabolismo de cada persona. Totalmente única. Lo que a alguien le alivia el dolor crónico maravillosamente, a otro, con la misma edad y peso, le puede provocar ansiedad severa o bloquearle el hígado por completo. Y esto, la verdad, nos deja con una idea muy provocadora para llevarnos a casa y reflexionar. Porque si una planta, al ser estudiada bajo el microscopio de la ciencia moderna, nos exige una calibración tan minuciosa, sujeta a ensayo y error continuo basado en las enzimas únicas de cada individuo, estamos viendo en estos protocolos los primeros destellos del fin de la cultura médica actual de una misma pastilla de 500 miligramos para todo el mundo. Esa es posiblemente la gran frontera que va a definir la medicina de las próximas décadas. El fin de la estandarización masiva en los tratamientos. Quizás la era de la talla única en los hospitales esté llegando a su fin, para dar paso a la verdadera medicina a medida. Es algo fascinante en lo que pensar. Esperamos que este análisis a fondos haya dado una nueva perspectiva sobre la ciencia que hay detrás de las recetas del futuro. Seguid cuestionando lo que dais por sentado, seguid investigando y, sobre todo, mantened siempre viva esa curiosidad por entender cómo funciona realmente la maquinaria de nuestro propio cuerpo. Nos encontraremos en la próxima inmersión.